Envío. Oh. 1, 2, 3. Feliz y bendecida mañana de este lunes 18 de julio del presente año. Bienvenidos a esta emisión de su programa Ministerio de Enseñanzas Bíblicas, que sale a ustedes cada lunes, miércoles y viernes por la única 92.1 FM La Cristiana de Caracas, en el horario de 6 de la mañana a 7 a.m., agradeciendo a Dios la oportunidad de llegar a sus hogares y bendecir sus vidas. Estaremos trabajando para ustedes en la presidencia de la emisora Rafael Moro, en la dirección de la emisora Mario Moro, quien también estará en los controles. En la producción de este espacio, los pastores Nairobis y Ronnie Blanco, y Juan Carlos Zapata, quien les habla y acompañará en la conducción. Pueden vernos en vivo por YouTube y por Facebook Live. En YouTube estaremos en Única 92.1 FM. Ahí nos podrás ubicar en YouTube en vivo. Y por Facebook Live con Ronnie Moisés Blanco, el pastor Ronnie Blanco. Ahí nos puedes también ver en vivo. También pueden comunicarse por nuestro número telefónico por el 0412 714-0747, 0412-714-0747. Ya tenemos varios días transmitiendo en vivo. Estamos saludando por ahí a los amigos que nos siguen por Facebook para que se comuniquen con nosotros. Queremos saber qué les ha parecido todas estas semanas que hemos estado compartiendo. Recuerden, lunes, miércoles y viernes bendecimos a todos los que nos escuchan desde sus hogares, desde sus vehículos, que están preparándose para salir. Queremos bendecir sus vidas, que esta semana sea de mucha bendición, y seguimos con nuestro tema de la soberanía absoluta de Dios. ¿Y por qué tenemos que hablar, hermano Ronnie? Buenos días, de la soberanía de Dios. Hola, buenos días, saludos, bendiciones para todos. Es un gusto estar una vez más compartiendo esta palabra que es necesaria y que puede ser de mucha ayuda para la paz y para el gozo de cada persona que la logra entender que Dios es soberano absolutamente, y atribuir a Dios toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, y no tratar de señalar tanto al ser humano como insuficiente, como que no sirve para nada. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y los apóstoles comenzaron a saludarse: paz y gracia sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto quiere decir que en la medida que conocemos más a Dios, esa paz se multiplicará en nosotros y esa gracia. Amén. Y creo que para los amigos eso sería maravilloso poder comprender esto. Amén. Hoy vamos a continuar con lo que hemos venido conversando, y todos esos amigos que nos han estado siguiendo, sé que va a ser de mucha bendición. Amén. El tema que vamos a analizar hoy o a compartir es que Dios es soberano para revelarse a sí mismo. Amén. Porque la gente siempre está pensando, ¿no?, cuando yo decida. Y es un tema que se ha metido tanto que hasta las personas dicen, y no está en la palabra de Dios esto, no está en la palabra, pero, y bueno, hablando específicamente de la Biblia, pero la gente lo utiliza, son frases inventadas por los mismos cristianos. Entonces la gente dice, Dios es un caballero. Sí. La misma palabra dice Dios es espíritu. La palabra no dice que Dios es un caballero, dice Dios es espíritu. Caballeros son los que montan el caballo. Entonces,
No, que Dios es un caballero. No, Dios es espíritu. Amén. Por lo tanto, en ese mundo del espíritu donde Él prácticamente tiene todo dominio, todo poder, toda majestad, toda gloria, desde ese mundo Él domina, desde ese ámbito espiritual Él domina. Amén. Desde ese ámbito Él influencia, Él toma control, Él habla. Y específicamente estamos hablando de que es soberano para revelarse a sí mismo. Es decir, una persona a lo mejor no tiene el interés de conocer a Dios o no tiene el interés de saber nada acerca de Dios. Pero si Dios, en su propósito soberano, ha determinado revelarse a esa vida, lo hace. No hay nada que lo impida. Y lo vamos a ver Amén. por medio de algunos versículos bíblicos, aunque podrían haber muchísimos más, y que la idea no es uno llenar de versículos a las personas, pero sí en lo que usted comprenda y logre captar la idea en varios versículos que son fundamento de lo que estamos compartiendo. De ahí en adelante usted lo va a ver en muchas partes. Entonces ese es el tema que vamos a conversar, Juan. Amén. Excelente, excelente. Que es importante porque cuando las personas, aclararlo, dicen que Dios es un caballero en el sentido de que Dios no te va a obligar a que tomes decisión. O sea, si tú no quieres, si tú no tomas la decisión de buscar de Él, Dios no te va a obligar. Entonces, Dios está limitado a lo que tú digas. Entonces, cuando tú decidas que tú vas a cambiar y... Precisamente esta palabra a mí me impacta, es precisamente por eso. Porque pareciera que el hombre es el que tiene toda la potestad. Exacto. Y que la última palabra no la tiene Dios, la tiene el hombre. Entonces es cuando el hombre decide, exacto, es cuando el hombre reflexiona, es cuando el hombre quiso. Exacto. El hombre se ha inventado una doctrina donde él es el principal, el egocentrismo. Y entonces es cuando yo quise recibir a Dios en mi vida. El mismo hombre se llena de gloria. Exacto. Entonces, yo ahorita no he querido nada con Dios. Entonces es una falacia del mismo ser humano creer que Él tiene más potestad que Dios. O sea, si Dios Dios quiere tratar conmigo, pero yo no le quiero abrir las puertas de mi vida a Dios. Es como que el hombre mandara más que Dios. Y así se presenta. Precisamente esa es una mentalidad antidiseño, anticristo, porque va en contra de lo que es Dios. Dios domina el universo y lo podemos ver, lo podemos ver claramente en muchos pasajes y en muchos relatos bíblicos. En el caso de Sansón, nazareo, apartado para Dios, apenas se comienza a desarrollar, siendo ya un hombre que empezó a atraerle las chicas y todo esto, se enamora de la filistea. Y su padre le dice, bueno, pero tantas mujeres que hay, hijo, aquí en nuestro pueblo, y tú vas a ir a buscar a la filistea. Entonces, ahí mismo detalla el escrito bíblico, el relato bíblico, que el padre no sabía que era voluntad de Dios, que era propósito de Dios para provocar a los filisteos y que se diera, pero tenía que Sansón enamorarse de la filistea y se casa con una filistea, y ahí es donde se crea el conflicto, porque Sansón, el propósito para el cual había nacido era para destruir a los filisteos, pero tenía que comenzar la chispa por alguna parte. Entonces no fue que Sansón quiso, es que Dios era el que quería, y ahí mismo lo detalla. Y el padre no sabía que Sansón estaba siendo motivado, era porque Dios lo había preparado así. Amén, así. En el caso de Moisés, un príncipe de Egipto, criado de la mejor manera para ser un soberano en Egipto, a los 40 años dice que le vino a su corazón visitar a sus hermanos. Gloria a Dios. Pero ese detalle que se lee en el libro de los Hechos, donde se está hablando de Moisés, que le vino a su corazón, ahí lo que quiere decir es que fue Dios, amén, que trató con él. Amén. Porque es un hombre que tiene 40 años siendo criado como un príncipe.
Dice disfrutando de los deleites del mundo de su tiempo. Y Egipto era una de las naciones, vamos a decirlo así, con más desarrollo en ese tiempo, tanto que existe la egiptología, porque se estudia en ese tiempo en todo lo que es la escritura, todo lo que son las obras de arte, de dónde comienza todo esto. Ahí se crió Moisés. Y estaban los hebreos esclavizados. Pero dice que le vino a su corazón visitar a sus hermanos, a los hebreos. Ahí está. ¿Quién le puso eso que le vino a su corazón? Es como cuando alguien dice, no, me provocó. No es que te provocó. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Ahí es donde Así está es. el tema de lo que venimos conversando. Amén. Y en la semana hemos estado hablando precisamente de hombres que fueron de alguna manera, así como Saulo de Tarso cuando iba en camino a Damasco. Y también lo que le ocurrió, lo hablábamos el viernes, al faraón. Y endureció el corazón de Faraón, precisamente para mostrarle al pueblo de Israel quién era el fuerte, quién fue lo que lo llevó. Y precisamente no fue decisión de los hombres, fue Dios que puso eso en su corazón. Y precisamente Ahí está cuando lo del faraón es muy importante, porque el faraón, que es un ejemplo, uno de los más resaltantes, es que Dios endurecía al faraón. No es que el faraón se endurecía, no, Dios lo endurecía más, porque era necesario el endurecimiento del faraón para poder mostrar la gloria de Dios allí. Amén. Por medio de esa opresión que tenía el faraón. Porque vemos varias veces que el faraón en su humanidad más bien se sentía doblegado por lo que estaba viendo y dice, oye, no, deja que se vayan, y después, no, que no se vaya nadie. Entonces, pero dice que nadie lo sabía, pero nosotros sabemos ahora porque el escrito bíblico nos los dice. Pero Dios endurecía el corazón. Y entonces Dios dice, porque yo endurezco a los que se endurecen, yo los endurezco más. Entonces es Él, porque tiene misericordia de quien Él quiere. Y al que quiere endurecer, lo endurece. Ahí mismo lo establece el apóstol Pablo hablando acerca del tema. Entonces, eso es lo que estamos conversando estos días. Y hoy quisiera comenzar con el Evangelio de Jesús, según Mateo, en el capítulo 16, versículo 13. Lo tengo por aquí. Dice de la siguiente manera, ver los amigos, saludo especial para los que están allí conectados en Facebook. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Fíjese, cuando él le hace esta pregunta, aquí es donde está la clave, porque no importaba lo que pensaran las demás personas, quién era Jesús. Aquí lo que importaba es quién dicen ustedes que soy yo. Entonces ellos todos se quedaron pasmados, porque fíjate, todos quedaron callados, porque ellos pensaban lo mismo. Exacto. Lo que dice, no, que unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, ellos pensaban lo mismo. Ellos pensaban, este es Jeremías, que resucitó, ¿ok? O este es Elías. Pero ellos se quedan porque no habían tenido la revelación. Ellos están siguiendo a un profeta. Ellos están siguiendo a un maestro. Pero en este momento era clave para saber a quién estaban siguiendo. Y entonces, inmediatamente, el relato bíblico dice... El 15, el 16. El 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres,
qué felicidad, le está diciendo Jesús a Pedro, qué felicidad, Pedro. ¿Ah? Bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí lo vemos claramente que lo que Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no fue una cuestión de que Pedro la analizó, de que no fue natural de Pedro. Fue en lo que Pedro lo dice, es el mismo Señor Jesús. Eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no te lo enseñó ningún hombre. Amén. Esto te lo está revelando directamente mi Padre celestial. Ahí está, esa palabra. Excelente. Y seguimos teniendo a través de los versículos de que eso de que el hombre es el que decide, eso cae entonces. Entendiendo entonces en esa soberanía de Dios, que es Dios que pone en el corazón del hombre. O sea, todo hombre, porque a veces decimos, no, yo busqué de Dios cuando tenía tal edad. Yo me convertí cuando tenía tal edad. Un día yo estaba en mi casa, digamos, pueden decir mucho, y digo, no, vale, yo creo que ya yo no voy a seguir esta vida. Yo voy a buscar de Dios. Y hay eso que dice, no, vale, yo ahorita no, yo voy a disfrutar y después busco de Dios. O sea, el hombre siempre ha pensado que es una decisión personal, y hay cristianos que también dicen, bueno. Claro, y el que lo habla de esa manera es porque no conoce el mundo del espíritu y no conoce el poder de Dios que puede transformar una vida. Amén. Mira cómo lo dice en Mateo también, 11. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Estoy usando estos versículos precisamente porque hablas de la revelación y de quién es el que revela. No hay hombre, porque hay personas que utilizan mal ese término. No traigo una revelación. No, a lo mejor yo puedo haber tenido una revelación de algo, pero no quiere decir que cuando yo lo hablo es revelación para los demás. Porque la revelación es precisamente cuando Dios es el que te da a conocer eso. Pues yo puedo hablar algo que estoy entendiendo y más nadie lo entiende. Porque precisamente es Dios el que da la revelación. Entonces, nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Entonces aquí vemos esa relación. Que el Padre es el que revela al Hijo, el Hijo es el que revela al Padre. O sea, no es una cuestión de que es el hombre, por su propia voluntad, o su razonamiento, su inteligencia, o su espiritualidad, que va a conocer al Hijo o al Padre. Un ejemplo, ¿no? Como lo está revelando aquí. O que va a tener revelación de Dios. Vamos a hablarlo de forma plena y general. Amén. En Juan 6:44, estoy leyendo estos versículos y avanzamos. ¿Qué iba a decir, Juan? Es muy importante eso, porque si realmente, desde que cuando leímos incluso en Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y eso es lo que hemos estado hablando en nuestras salidas aquí por la radio, es precisamente que Dios puso en el hombre aliento de vida, y que vino a ser el hombre un ser viviente, y que es Dios quien conoce al hombre y quien lo hizo tal cual como es él, y es Dios, como lo dijo el viernes, es el que se revela a todos los hombres. Y yo venía en estos días en el metro y entra un hombre en silla de ruedas y en una situación bastante difícil, y yo lo veía y me impactó lo que habíamos compartido. Dios se le revela a ese mismo hombre, y aún él que esté en esa condición, Dios lo puede transformar en cuestiones de segundos. O sea, yo lo vi en esa condición ese día, yo seguramente lo volvería a ver, lo vería diferente, pues es que Dios no está limitado, y a quien pudiera despreciar a ese hombre por su condición, ese mismo hombre Dios lo puede transformar. Una cosa impresionante. Levanta del polvo, del muladar, al que no le dan esperanza. Amén. Al caído lo levanta, al menospreciado, cualquiera sea su condición, al que nadie da nada por él.
de la noche a la mañana. Ahí lo hemos leído esta semana, que dice que puede hacer rico al pobre, y al pobre lo hace rico, y al rico lo hace pobre. Amén. ¿Ah? Porque da poder y fuerza a quien Él quiere. Increíble. Es Dios, soberano sobre todo. Y mira como dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Amén. Ahí está. Ninguno puede venir la palabra ninguno me interesa en lo que estamos leyendo. Es como la palabra nada o todo. Es igual, son palabras de plenitud. Ninguno es ninguno. Te puede buscar en todos los diccionarios qué significa ninguno. Es ninguno. ¿Ah? Nada es nada, todo es todo. Son palabras de absolutas, algo absoluto, algo completo. Entonces ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrajere. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien tiene un encuentro o la vida de Cristo se empieza a manifestar en él, precisamente porque ya hay una revelación previa, un trabajo previo que Dios mismo ha empezado a hacer. Que la gente piensa por su ignorancia, la gente piensa, y no ignorancia como algo ofensivo, todos hemos sido ignorantes en cuanto a esta vida porque es algo totalmente nuevo. Y no sabemos que es Dios que está tratando con nosotros, que es Dios que se comenzó a manifestar en nuestras vidas. Entonces nosotros creemos que fue una depresión, que fue un vacío existencial, que, oye, no sé qué me pasaba, que tenía temor, Ya o toqué fondo, fondo, oye, la soledad. No, mi hermano, mire, es Dios y ya. Amén. Pero yo, como no lo entendía, busco de describirlo de forma humana. Pero es un acto espiritual, totalmente. Amén. Es Dios manifestándose a la vida del hombre. Y bueno, ese ejemplo que tú pones de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 7, para que los amigos que nos están viendo y se conectan con el tema, porque esto tiene su importancia y ya vamos a ver para qué. En Hechos capítulo 7, versículo 58, donde ya están apedreando a Esteban, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven se llamaba Saulo. El capítulo 8, versículo 1, y Saulo, hablando, porque quiero que detallemos en lo que empieza a ser mencionado en la Biblia. Y Saulo consentía en su muerte, es decir, estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. En el capítulo 1 el capítulo 9, perdón, del versículo 1, dice, Saulo, ya estamos viendo, Saulo al que le pusieron las ropas en sus pies de Esteban cuando lo estaban matando, y que consentía, estaba de acuerdo con esa muerte. Vemos en el capítulo 9, versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Estaba lleno de odio. Estamos hablando de un hombre que respira muerte, que respira amenaza. Imagínate lo que está transmitiendo ese hombre. Respirando amenazas y muerte. Ese hombre estaba... Bueno, cualquiera que estaba cerca ahí, no vale, este hombre lo que quiere es matar gente. Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno o algunos hombres o mujeres de este camino, hablando de Cristo, de este nuevo camino o de esta doctrina o de esta fe, es lo que quiere decir cuando habla de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? De inmediato lo reconoce como Señor.
ahí se le fue la amenaza y la muerte con la que estaba respirando, ahí se le fue el odio, la ira, y lo que le vino fue temor. A lo mejor los hombres estaban como, bueno, ¿qué le pasó a este Nique con ganas de matar? Está allí llorando. Los hombres que estaban con él, que estaban atónitos. Dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, estaba pasmado, estaba abrumado, sorprendido, impresionado. Wow, ¿qué me pasó? ¿Qué es esto? No comió, no bebió, estaba y sin poder ver porque se le habían derretido con el fuego de ese resplandor de luz los ojos, porque dice que le cayeron como escamas. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. Ya Saulo no estaba... voy a matar gente, ya Saulo no estaba con amenaza, ahora estaba orando. Ahora, lo interesante del encuentro es que Jesús no le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, recíbeme y te salvaré. No. Repite conmigo, si no me aceptas hoy, no vas a tener, no. Oportunidad. ¿Quién es? Soy Jesús. Soy Jesús a quien tú persigues. Y no lo estás haciendo bien. Te estás metiendo en problemas. Traduciendo más o menos. Entonces, dice, he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, hablando del nombre de Jesús. Amén. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Fíjate lo interesante que este Saulo, que después lo vamos a ver como Pablo, que ya no usa el mismo nombre, él no tuvo que no hizo oposición a Cristo. Venía a matar a todo el que invocara ese nombre. Venía con un propósito. Venía lleno de odio contra esa doctrina que se estaba predicando. Pero cuando se le revela a Cristo en el camino, él dice, ¿qué quieres que haga? Sí, dice el próximo versículo que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, fue una transformación impresionante. Y lo importante es que no
el Señor Jesús no se comportó como un caballero, como la gente lo quiere poner. No, me vas a servir. Levántate y anda para allá. No es que, mira, por favor, Saulo, si tú quieres, yo te voy a pedir, si quieres servirme, tú decides. No, me vas a servir. Amén. Vas a hacer luz a los gentiles. Vas a llevar la palabra. Te voy a mostrar lo que te va a costar padecer por causa de mi nombre. Así como tú lo estás haciendo, también te van a perseguir y te van a odiar también. Amén. Pero para esto te he escogido. Oye, pero es que yo tengo otros planes. Yo quiero ser un hombre de prestigio en el Sanedrín, entre los sacerdotes y los fariseos, los principales de Israel. No, entonces se le cayeron los planes hoy que tenía humanamente. Ya nosotros traemos unos planes con usted eternos. Amén. Amén. Amén, qué bueno. Qué bueno. Maravilloso. Bueno que podemos entender ahora lo que Dios ha hecho con el hombre. Ya cuando creo que vamos ya al primer corte y queremos recordarles que estamos escuchando Misterios y Enseñanzas Bíblicas los lunes, miércoles y viernes. Estamos en vivo ahorita por YouTube, Facebook Live con Ronnie Moisés Blanco y por YouTube a Única 92.1 FM. Y lo dejamos con esta música que dice ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Y ya volvemos. Mira, ahí veo al hermano José Hernández. Claro, uno detalle aquí. Se cayó en YouTube, se cayó la señal. Ahorita. Y Lo había montado, pero quedó. Ah, ahí están. están ahí. Ahí están Para poner, los que están saludarlo. siguiendo. Ahí está. Poner los nombres aquí. Déjame decir quiénes son. Hay 6 personas allí Conectado. que están conectados. Bueno, son amigos conocidos porque estos son que están en el Facebook. Y estamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Amén. Y que Dios es el que se revela a sí mismo. No es que el hombre por su razonamiento, por su voluntad, por su esfuerzo, busca a Dios. Es más, el hombre puede buscar a Dios, pero si Dios no ha decidido revelarse a esa vida, no hay efecto. Aquí el efecto es cuando Dios mismo se revela a la vida del hombre. Amén. Y no es un acto de la voluntad del hombre, es un acto de la voluntad de Dios. Porque cuando Dios decide tener un encuentro con ese hombre y manifestarse en la vida de ese hombre, no hay nadie que pueda contra eso. Ni ese mismo hombre se puede resistir. Y lo podemos ver en la vida de todos los apóstoles que siguieron al Señor Jesús. Ellos mismos, sígueme, le dijo el Señor, y no pusieron resistencia. Sígueme. Ya estaban escogidos para eso. Sígueme. No es que mira, oye, sé que quería hablar contigo para decir que quieres pertenecer a este ministerio. Yo vengo predicando la palabra para decir tú te vienes. No, sígueme. Amén. Y enseguida dejaron las redes, dejaron el trabajo que estaban haciendo y seguían a Jesús. Ya era una cuestión invasiva. Ahí no tiene que ver que Jesús no se comportó como dice la gente, tratando de llevar a un plano humano el propósito espiritual. No, él es un caballero, no. Cuando tiene un propósito con un hombre, ahí no puede ser un caballero, No hay requisito. porque ya hay un propósito. Ey, deja eso, vente. Tú me perteneces a mí. Amén. Nos saludamos ahí, que nos Da José Hernández, le veo yo los lentecitos. José Hernández, bendiciones, y todos esos que están por allí, que se pararon temprano a maravilla. labores. Una maravilla, man. Bien. Pastor Mario Moro aquí al día. Bien temprano en la mañana. Si quieren más temprano me vengo. Ah, gloria a Dios.
Bueno, me acuerdo que Mario madrugaba y tenía eso de las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Llegaba aquí a las 3:30 de la mañana. Uy, sí, yo me acuerdo. Y incluso Rafael tenía también unos programas así madrugones. Bueno, mire, para los amigos, teníamos nosotros sin salir al aire, oye, bastante tiempo, como más de 2 años, casi 3 años. Y todo está en el tiempo de Dios. Amén. Claro, también hubo ministros, hubo hermanos que se mantuvieron en línea todo ese tiempo de pandemia, tiempo de encierro, y no se detuvieron, pero todo es por la gracia de Dios, todo lo que Dios le dio para hacer. Amén. Algunos se replegaron, otros se mantuvieron, algunos murieron, otros sobrevivieron, y aquí estamos. Pero toda la gloria, toda la honra es para Dios. Amén. Él es el único. Sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Amén. El hombre tiene muchos planes. Muchos son los deseos del hombre. Muchos son los anhelos del hombre. Pero la respuesta de la lengua o la última palabra la tiene Dios. Amén. Ese es el tema que estamos conversando, para que los amigos se puedan conectar con eso. Amén. Y esto nos ayuda mucho, porque cuando comprendemos esto, entonces vamos a dejar de ver a nuestra familia como que, oye, que son unos malos, que no quieren nada con Dios. A nuestros amigos como que, oye, este no ha querido buscar de... No. Es Dios que se tiene que revelar a esas vidas. Amén. Y a lo mejor les ha hablado de la mejor manera, les ha dado el mejor testimonio, pero si Dios no ha decidido revelarse esa vida, tranquilo, sigue para adelante. Amén, amén. Cúbrelo de amor, cúbrelo de compasión. Amén. Es una desgracia que Dios no se revele a nuestras vidas. Amén, amén. Sí, 6:39 de la mañana de este lunes. Continuamos con el programa Ministerio de Enseñanzas Bíblicas por la 92.1 FM, la única, la cristiana de Caracas. Y recuerden, nuestros números telefónicos es 0412-714-0747. Por YouTube estamos en vivo por la única con K, 92.1 FM, y estamos saliendo por Facebook Live, donde ya tenemos varios amigos conectados por el Facebook Live de Rodney Moisés Blanco, el pastor Rodney Blanco. Y continuamos, hermano, con... Sí, ahora Saulo, después que tiene esta experiencia, una experiencia, bueno, bastante fuerte, se consigue con el mismo Jesús. Él va lleno de odio, lleno de amenazas, de muerte. Esa era su intención, con autoridad para hacer lo que quisiera, con los que estaban anunciando esa nueva doctrina acerca del nombre de Jesús. Y se halla con el mismo Señor Jesús en el camino. Se consigue con Él, no hay salida. Un encuentro personal. Ahora bien, según los relatos bíblicos y lo que podemos estudiar, él duró casi 20 años, y donde podía daba ese testimonio. Era su forma de entrada y de argumentar acerca de por qué ahora él seguía la fe que antes perseguía. Antes era perseguidor, ahora no, ahora era seguidor y predicador de esa fe. Entonces, era algo sorprendente. Él duró más de 20 años hablando acerca de ese tema. Pero cuando le tocó enseñar, ¿qué hablaba Saulo? Mira, el Señor Jesús, yo venía con cartas, venía con autoridad, venía con un grupo de hombres para matar a los cristianos si se rebelaban contra mí, a los que anunciaban el nombre de Jesús. Y ahí se me presentó el Señor y me llamó. Para el apóstol Pablo, en ese momento era Saulo, Pastor Mario, para ese momento, él creía que el día que él conoció al Señor fue en camino a Damasco.
Pero cuando él escribe la carta a los Gálatas, que sucede precisamente, estuve analizando entre el encuentro camino a Damasco y la carta a los Gálatas, habían pasado más de 20 años. En la carta a los Gálatas, el capítulo 1, versículo 11, voy a leer lo que dice el apóstol Pablo aquí explicándole a los Gálatas: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, porque a él no le predicó ningún hombre, ni lo enseñó ningún hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Quién le reveló a Pablo? El mismo Dios. Revelar a su Hijo en mí, lo que estamos hablando. Cuando le dijeron a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, amén, que está en los cielos. ¿Y quién le reveló a Pablo acerca de Cristo? El mismo Padre celestial. Entonces dice que a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahí está claramente que en ese encuentro Pablo entendió. A Pablo se le corrió el velo. Eso es revelar. ¿Qué es revelar? Correr el velo. Oye, yo no veía esto, no me había dado cuenta, no lo percibía. Pero cuando a Dios le agradó que yo entendiera amén, quién es Cristo. Entonces, vemos que por un tiempo Pablo estuvo hablando, no, cuando yo venía camino a Damasco, se me presentó el Señor Jesús y me dijo, pero ya en Gálatas dice no, ya estaba maduro el apóstol Pablo. Y dice, no fue camino a Damasco, yo había sido escogido desde el vientre de mi madre, porque empezó en ese trayecto, empezó a analizar su vida, quién lo educó, su celo por las cosas sagradas, empezó a ver todas las personas que lo habían rodeado, sus amigos, todo lo que había aprendido. No lo había aprendido por casualidad, porque hablaba varios idiomas, no era por casualidad, porque había sido un hombre de autoridad, entregado y celoso en lo que hacía, no había sido por casualidad. Lo que pasa es que había sido escogido desde el vientre de su madre para un propósito especial, y simplemente toda su vida demostraba que lo estaban preparando para algo, para una misión más grande que él mismo. Amén. Sí, precisamente. Ahí donde él dice, no, yo fui escogido fue desde el vientre de mi madre. Por esto no nací por casualidad en esta familia. Por eso no tuve por casualidad este tipo de educación y este tipo de amigos. Por eso no fue casualidad que yo aprendiera tanto de estas culturas griegas y que tuviera influencia y poder aún en estas áreas. Es que había sido escogido para esto. Me escogió Dios, como canta Marcela Gándara, para esta hora. He sido creado para esta hora. He sido manifestado. ¿Ah? Y ahora se puede entender por qué es el apóstol de los gentiles, por eso es que escribe más cartas, por eso es que no estaba quizás con los pescadores, sino que estaba preparándose mientras aquellos hacían otras labores, porque tenía un propósito especial. Y era necesario que ocurriera todo esto, era necesario que fuera a Damasco y era necesario que pasara esto. Sí, o sea, señor. Tenía todo, todo, porque los hombres creen. El hombre cree en su carnalidad, en su mente finita, que él está dirigiendo todo. Pero aquí el que domina es Dios. Eso debemos entenderlo, debemos meditarlo. Es Dios el que domina. Nada en nuestras vidas ha sucedido por casualidad. Amén. Tus errores, eso no ha sorprendido a Dios. Ay, que te equivocaste y ahora Dios está triste porque ya él sabía. Y preparó también la salida para ti. Y entendiendo esto, vemos por qué no es el hombre, por ejemplo, cuando dice, oye, mira, yo le apliqué a este y se salvó.
Porque el hombre se gloría como que si es Es por que- él. Y que, Sí, que todos esos que están convertidos. yo he ganado muchas almas. Exacto. Aquí el que se ha ganado todas las almas es Cristo, Amén. no nosotros. Porque yo puedo hablarle de 1000 maneras a una persona, pero si Dios no le da el entendimiento para que ella reciba esa palabra, simplemente va a escuchar. Como me gusta mucho el ejemplo de un cómic, una comiquita que veía yo, Snoopy y Charlie Brown. En esa comiquita salen los niños en el colegio, y los niños, cuando escuchaban a la maestra, escuchaban era guau, 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 porque el niño no entiende nada, el niño lo que quiere es jugar. Ese es el sentido que se le da. Asimismo, hay amigos que tú le hablas lo más bello de Dios esto, pero ellos lo que escuchan es guau, 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 básquet, guau, 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 juego, guau, guau. Ellos escuchan es lo que les interesa. Y Dios no ha permitido revelarle a su Hijo Jesucristo. Amén. Cuando Dios decida, a lo mejor usted ni le está hablando más de Cristo. Y mira, a que no sabe, Dios está tratando conmigo. Amén. Y tú le preguntas, que yo te predicaba, que yo te hablaba. Y yo dice, ¿cuándo? Tú nunca me hablaste de eso a mí. Porque tenían la mente oscurecida. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento? Ahí lo dice, lo leíamos el viernes. ¿Quién es el que da la sabiduría? Es Dios. Miren cómo, pero esto no se queda aquí. Porque ahorita estamos hablando de dar un salto cuántico, que es la palabra que se utiliza en la modernidad o posmodernidad. Dar un salto cuántico, pasar del 1 al 20, del 1 al 100 en un solo salto, para conocer a Cristo de esta manera. Pero el apóstol Pablo, estamos viendo el proceso que le llevó, igual como a algunos de nosotros nos ha llevado este proceso a entender esto, porque pensábamos, no, yo cuando en el año 90 y pico fue que recibí a Cristo, que yo pasé adelante, que di el paso de fe. Esa era la forma y el lenguaje utilizado. Pero ahora entendemos que fuimos escogidos fue desde el vientre de nuestra madre. Amén. Y que Dios siempre tuvo propósito con nosotros, y que Dios estuvo preparando todo para manifestarse en nuestras vidas. Y que todos los errores y todos los fracasos y todos los vicios y todas las maldades o todo lo que no pude hacer y todo lo que Dios nos permitió que hiciera, era Él que estaba dirigiendo, porque había propósito eterno para mi vida. Que los accidentes no pudieron destruirme, matarme, que no pudo destruirme las balas, que no pudo destruirme los vicios, porque había propósito eterno en Dios. Pero uno no lo sabía, uno cree que, oye, que yo, que reflexioné, que si no estuviera aquí, ya estuviera... Por favor, ahora entiendo que es que Dios siempre ha tenido el propósito Amén. para mi vida y para tu vida. Por eso el COVID no te mató, por eso no te has muerto en los accidentes, por eso la enfermedad no puede contra ti, por eso los males y los problemas no pueden contra ti, porque hay propósito eterno para contigo. Entonces, mira como lo que pasa con el apóstol Pablo, lo que es la madurez. ¿Por qué hablo de un salto cuántico, como estamos hablando? Precisamente porque el apóstol Pablo, ya un momento aquí que se me salió. El apóstol Pablo fue progresivamente entendiendo esto. La revelación para él era progresiva. Oye, 20 años testificando al rey Agripa, testificando a los judíos, testificando a los gentiles, que fue cuando iba camino a Damasco. Pero de cuando le toca enseñar, dice, no, desde el vientre de mi madre fui escogido. Y a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Ahí lo dice claramente. Pero en Efesios capítulo 1, versículo 3, que es interesante, ya Pablo no pensaba igual. Cuando enseña en Efesios, por eso, y me gusta esto, porque hay gente que te dice, pero tú predicabas esto, ¿ok? Y nunca voy a avanzar. Capítulo 1, versículo 3, ya lo vamos a leer, versículo 3. Porque la gente te dice, pero tú predicabas, que tú conociste que a Cristo fue en el año 93, 95. No, pero ahora estoy diciendo que fui escogido fue desde el vientre de mi madre. Porque no quiere decir porque yo predicaba eso, yo me tengo que quedar ahí. Pero la madurez me lleva a entender que fui escogido antes de ese día, cuando yo creía que lo estaba aceptando. Exacto. Estaba destinado a ser para Él. Así mismo estaba el apóstol Pablo, pero después va más allá, porque no hay límites en Dios. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3, establece: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora Pablo no se ve escogido en el vientre, ahora se ve escogido aún antes que Dios hiciera el mundo, aún antes de la fundación de todo. Ya nosotros estábamos destinados para esta gracia, amén, para manifestar esta vida. Mira cómo dice: escogido en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Ahora vemos claramente que el apóstol Pablo, en esa revelación acerca de su relación con Dios, de su relación con Cristo, él pensaba de una manera, pero en el camino y con la madurez se va dando cuenta: no, un momento, esto es más. Yo fui escogido antes de la fundación del mundo. Es decir, aún antes de todo esto ya Dios había preparado para que nosotros nos manifestáramos de esta manera. amén. O sea, esto no es que... Hay gente que creen que la santidad es que son abstenciones personales, son sacrificios personales. No. La santidad es una naturaleza. La santidad es Cristo en nosotros. Él es el que santifica. Así mismo lo establece la palabra. Él es el que santifica. Claro, aquí hay problemas porque la gente lo quiere relacionar la santidad con el Antiguo Testamento, que era diferente. Pero ¿quién es el que santifica? Es Cristo. Que ahora es que yo decidí ser santo. No, Él me escogió para ser santo. Amén. Por su gracia, por su amor, para manifestar su vida de santidad en mi vida. Amén. Así mismo es. Y para los amigos pues que nos están oyendo ahí hasta esta hora. Amén. Así que eso no solamente era para Pablo, era para todo aquel que Dios ha En general. escogido con propósito y que ya puede disfrutar también de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros ya, que es tuyo, que no es que estás obligado, que es por obligación, es porque ya, incluso lo vimos, lo hablamos de Pablo. Pablo iba con un propósito y Dios lo transforma. Y solamente cree esa palabra. Y ayer recordaba un pasaje cuando Jesús llama a Pablo para que camine fuera de la barca. Y simplemente fue y caminó sobre las aguas. O sea, esto es algo sobrenatural. Esto no es humano. Esto es espiritual. Amén. Es importante entender esto. Amén. Y creemos y sabemos que esto está siendo de edificación para muchas vidas. Gente que hasta ahora piensa que no vale lo que es y que no es por un cargo que tú tengas ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Es que todos están llamados a también tener esta misma bendición que Dios quería para el hombre. Entonces, bueno, este programa precisamente es para eso. Ministerio de Enseñanza Bíblica para edificar las vidas. O sea, que el propósito no es maldecir al ser humano, al hermano, sino para que tú creas en esta palabra que es para todos y que es esa revelación que fue en ese tiempo, hoy sigue Dios revelándose al hombre. O sea, no estuvo limitado incluso. No, y Dios se sigue manifestando y es Dios. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, cuando un familiar nuestro, cuando un amigo nuestro nos diga: mira, oye hermano, quiero ir a la iglesia o quiero comenzar a estudiar la palabra, es Dios que se está manifestando en esa vida. Porque esto es un acto espiritual. Esto es lo mejor que puede hacer. Hay personas que dicen: si es haciéndose no hablo la palabra. No, tú tienes que manifestar lo que está en ti. De la abundancia del corazón habla la boca. Por supuesto, alguien habla con nosotros. ¿Qué vamos a hablarle? Vamos a hablarle de Cristo, vamos a hablarle de la gloria de Dios, de las bendiciones, vamos a hablarle de la vida eterna, del poder de Dios. Vamos a hablarle de cosas sobrenaturales. Que la entienda o no, eso va a depender de Dios en él. Amén. Y del propósito de Dios en él y el tiempo establecido por el Padre para manifestarse en esa vida. Pero es Dios el que domina, no nosotros. Es Dios, para que toda la gloria sea de Él, para que ningún hombre se pueda jactar en su presencia. Padre, mira, aquí te traigo todas estas almas que yo me gané con mi sabiduría, con mi inteligencia, con mi verbo, con mi charla. No, por favor. Es Dios el que dirige, es Dios el que domina.
el hombre no se puede vanagloriar ni enaltecer. Amén. Amén. Nada. Amén. Y creo que sí, si ha sido edificado, bueno, que damos esta palabra y con una declaración de fe sobre tu vida, sobre cualquier situación por la que hoy estés viviendo, hombre o mujer que nos escucha, que sintonizaste la emisora a esta hora. Esta palabra para que puedas ser liberado de cualquier situación que hayas tenido en tu vida, porque Dios está en nosotros, Dios habita en nosotros. Y como decía la canción que escuchaste ahora, ¿quién dijo miedo? Si el que nuestro Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus hijos. Entonces queremos bendecir tu vida, ya para ir culminando en el programa, recordándote que estamos los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la mañana, por aquí por la 92.1 FM, en la única de Caracas, hermano Ronnie, para. Sí, bueno, ¿qué puedo decir con esto? El propósito es que ustedes, los que nos siguen y los que van a ver esta grabación, cubran de gracia a sus familias, no lo sigan maldiciendo, oye, que este no quiere creer, este no quiere buscar de Dios, este no tiene fe. No, momento. Es cuando Dios empieza a manifestarse esa vida. Pídale a Amén. Dios que pasó con ese familiar, que se manifieste esa vida, pero cúbralo usted de gracia. Amén. No, que no siga pensando que... recuerde que el que da la fe es Dios. Dice que la fe que nosotros tenemos es don de Dios. Amén. Porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Amén. Pero la fe que tenemos no es nuestra, sino que es un don de Dios. Porque la gente quiere relacionar la fe con un acto humano. Tienes que tener fe, pero es que puedes tener fe natural, de que sabes que, oye, tienes que abrir el chorro porque va a salir el agua, de que le sacas el dedito hacia un vehículo, se va a parar el carro. Es una fe natural, de que haces un acto y, oye, se tiene que parar porque le saqué la mano. Pero cuando se trata de lo espiritual, la fe es la misma manifestación de Dios en nosotros. Es un don de Dios. Amén. Dado a nosotros. Es la vida de Dios en nosotros. Es la vida de Cristo. Cristo, autor y consumador de la fe. Cristo en nosotros. Una vez que Cristo se empieza a manifestar en una vida, la gente empieza a creer. Porque si fuera que la gente tiene fe humana, entonces no sería un acto espiritual, sería un acto carnal, humano, Amén. natural. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a la gente que tenga fe cuando la fe la va a dar es Dios? Amén. Entonces, para que nosotros comprendamos más a las personas y lo veamos con más amor, con más gracia, con más compasión y que hablemos con más sabiduría para ellos. Chao. Bendiciones para todos. Paz y gracias. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Está mi hermano José Hernández y aquí está otro muñequito. Hay 6 personas ahí. Bueno, se ve. Aleluya. Bueno, por ahí le dejo ese saludo. Buen día, bendiciones, amados. Y un puño.